Oh Dios poderoso y eterno, agradecemos tu amor, tu bondad hacia nosotros. Somos hijos tuyos y llamados a tu servicio, no por nuestros méritos, sino porque tú con gran misericordia nos llamaste en cada momento de nuestra existencia, en cada momento de nuestra realidad humana. Unos más jóvenes, otros más mayores, a todos nos invitaste con amor para estar contigo, para para conocerte más, para amarte y ante todo para servirte sirviendo a los hermanos. Nos has dado el regalo de la renovación, este regalo del toque del Espíritu en nuestra existencia, el regalo de conocerte a ti, Dios vivo, cercano, Padre de amor, Padre bondadoso, de conocerte a ti, Señor Jesucristo, como Rey y Señor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Hace nada salimos de esta Pascua, de esos días duros, fuertes de tu pasión en la cruz, el Viernes Santo, y gozábamos toda una semana tu resurrección, y ahora seguimos caminando en gozo, en alegría, en entusiasmo, en esta Pascua, hasta que podamos también gozarnos en el Pentecostés. Señor, pedimos la luz de tu Espíritu. Pedimos que tu Espíritu hoy nos llegue a la verdad completa, que a través de la reflexión seria, decidida, de las palabras del Papa, de la motivación que nos da y de la palabra santa, que es la luz y la lámpara para nuestro camino, podamos descubrir motivaciones para seguir hacia adelante, por sobre las dificultades, los problemas, las tribulaciones que puedan tener. Incluso que los muchachos como jóvenes pueden estar teniendo, porque este tiempo es distinto y difícil para muchos. Oh Señor, ilumínanos con tu Espíritu. A ti, Santa Virgen María, te saludamos, porque sabemos que tú fuiste tomada como la primera discípula y te presentaste como la mejor y primera servidora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hagamos todo esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, ustedes tienen ahí una imagen. Comencemos simplemente que ustedes escriban ahí lo que les sugiere esa imagen tan truculenta que tienen ahí. Bien, ¿qué les sugiere esa imagen que están viendo ahí? Escriban. Todavía no les sugiere nada la imagen. Tienen permiso de escribir 4 o 5 palabras ahí. O una sola, aunque sea de 4 palabras, de 4 letras, nada. Pero por lo menos no tienen derecho a callarse. Bueno, Marta Ligia muy lindamente dice: en la soledad encontramos a Dios que nos habla. Desolación. Bueno, José Luis y Jorbey se pusieron de acuerdo. Los vamos a mandar para el mismo sitio. Bueno, ¿qué más? A ver. No me digan que los demás no están escuchando nada. Andrés Tavares, agitación, turbulencia. Bueno, ya Marta Lía está viendo a positivo, hacia adelante, ¿no? Rodrigo lo está mirando desde el planteamiento de que Jesús tuvo y que tuvo en momentos de súplica a su Padre Celestial. Bueno, vamos como bien. Horizonte. La niña ve horizonte en ese paisaje rojo, fuerte, tristeza. Bueno, ustedes ya por esa pintura pueden imaginar o pueden estar también
teniendo como pensamiento sobre Jesús en el desierto. Pero recuerden que el Jesús que está en el desierto está teniendo una experiencia especial. Y es precisamente, está preparándose para la misión. Ese es el momento, y ustedes recuerden Mateo capítulo 4, en el versículo 1, cuando entonces Jesús, tras el bautismo, que se sumerge en la realidad humana, Jesús comienza a mirar hacia la misión. Y que lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto. Por eso entonces nuestro tema hoy tiene, digamos que salen siendo dos temas. Primero es ver los retos y las tentaciones que tenemos, ¿no? O los desafíos. Pero también es poder ver cómo le sacamos el jugo a la crisis, cómo le sacamos la alegría, de dónde bebemos esa alegría. El tema será mucho, digamos, muy dedicado a poder revisar lo que es la prueba, la crisis, el desierto, todo eso. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Para ya comenzar, vamos a tomar una lectura bíblica. Bien. Esta es la lectura inicial con la que tomamos, con una frase que dejé ya colocada. La leemos entonces. Ustedes la pueden buscar. Es Lucas capítulo 22, desde el versículo 30, 2 versículos nomás. O sea que no se van a morir si la están leyendo o si la están buscando, ¿cierto? Pero que tal vez pasamos muy rápido por ella. Bueno, recuerde que Jesús ha tenido la cena con los discípulos. Recordemos incluso que en la cena Él ha estado hablando de todo lo que va a pasar. Entonces, ya llega un momento de la cena que le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. En otras versiones es muy personal. Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, a partir de eso, viene unas, digamos, metiditas de pata de Pedro. Pero lo primero que veamos es precisamente esta verdad. Jesús le está diciendo a aquel que escogió como su servidor, y ya no le está diciendo pues que sea un hombre que no conoce, porque ya llevan 3 años con él, pero está advirtiendo que el demonio ha pedido permiso para removerle el piso a Pedro y a los compañeros. Pero miremos muy claramente esa parte. Por una parte, podemos decir que ¿quién tiene el poder para zarandearnos? Ante la cruz que se ve adelante en nuestra vida, ¿desde dónde puede venir el zarandeado? Entonces recordemos incluso que en otro momento otras personas le han dicho al Señor que quieren seguirlo, ¿se acuerdan? Pero que al querer seguirlo, estas personas sienten que hay apegos todavía, que hay cosas que no le dejan seguir hacia adelante. Por lo menos, si puedes buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 57, hay alguien que le ha dicho al Señor que lo quiere seguir. Y entonces recordemos muy bien cómo esa persona, cuando Jesús le dice, es que los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Ya pues entonces podemos imaginar precisamente que esto de decir yo quiero seguir al Señor es muy bonito, y a veces nos motivamos mucho tras un encuentro con
con Cristo, para el bien de esos de Rakamandaka que se emociona uno después de un conaljo, donde le hablan de pasión, donde le hablan, bueno, ustedes saben, se acuerdan ustedes porque ustedes estuvieron en conaljo, ¿cierto? O de un encar, donde entonces se hablaba del fuego y todas esas otras cosas tan chéveres que nos hablaban los predicadores. Uno sale entusiasmado, así embobado, que quiere seguir para adelante. Si no, Andrés, recuerda esa asamblea de anoche, esas 300 personas emocionadas. Salimos muy contentos y somos capaces de decir en ese instante, como aquel hombre de Lucas 9:57, ¿cierto? Señor, te seguiré a donde quieras. Pero vamos viendo que hay limitantes, ¿cierto? Vamos viendo que tenemos situaciones en las cuales como que, ¿no? Tenemos nuestra debilidad. Si usted lee los otros dos personajes que aparecen ahí en ese texto, nos damos cuenta muy bien, ¿cierto? El versículo 59 y 60, aquel hombre que Jesús le dice, sígueme. Y el otro inmediatamente dice, no, es que tengo que enterrar a mi papá. Mi papá está muy viejito, espéreme que yo lo entierre. O aquel otro que Jesús también le dice, que también le dice a Jesús, yo te voy a seguir, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y entonces como también hay una cosa fuerte ahí, porque Jesús dice, no, si usted pone la mano en el arado, no. Hoy podríamos decirnos, bueno, ante el reto del seguimiento, ¿cómo la ves tú? ¿Será que podrás decir que los tiempos hoy día son muy difíciles para seguir al Señor? Por eso la pregunta está, ¿son tiempos más difíciles para seguir o tiempos distintos? Tú eres joven todavía y entonces puedes ver o pensar que en la época de tus papás era más fácil porque la gente era más rezandera. Pero la carne es carne, las pasiones son pasiones y los enemigos del hombre siempre serán los mismos. Carne, tu humanidad, el mundo con todo lo que ofrece de atractivo, de maravilloso, para producir gozo, para producir placer, o el demonio mismo. En el texto de Lucas, la culpa se la echamos al diablo, en este texto que estamos leyendo. Pero sabemos muy bien, si ustedes leen después, cuando Pedro le dice, en ese texto que estamos tomando, inmediatamente Pedro le va a decir a Jesús, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Miren el versículo 33, Lucas 22:33. Y Jesús lo conoce, Jesús sabe que él se agallinará, ¿cierto? Que él se va a gallinar. Entonces, por eso mismo, entonces Jesús le dice, me habrás negado 3 veces. A ver, ¿fue el diablo ahí el que le puso la cascarita a Pedro? Me vas a decir tú ahorita que, no, es que la señora esa del servicio que se puso a hablar con Pedro estaba toda con la pechuga al aire, tenía unas curvas que francamente, ¿no? Y unos infrenos, el pobre Pedrito se cayó porque es que ella le mostró la minifalda. No, recuerde que Pedro no cayó porque ella lo haya estado seduciendo, sino que él se acobardó. Él se agallinó, ¿cierto? Entonces miremos que aunque allí dice, el demonio ha pedido permiso para zandearte, está es aprovechando desde la carnalidad propia, desde la debilidad propia, ¿cierto? Y el mundo, en ese instante de toda esa vivencia tremenda, el mundo todo, digamos, se amangualó, para decirlo en términos nuestros groseros, ¿cierto? ¿Cierto? Fue cómplice el mundo. Entonces, la señora esa, la soldadesca, los criados que estaban allá en la casa del sumo sacerdote, todos hacen la parte del mundo que cuestionan a Pedro, lo confrontan. Y Pedro no tiene fuerzas en su propio ser para decir sí, tiene miedo. Entonces, allí está la primera realidad de nosotros. Serás zarandeado. ¿Tú has pensado eso incluso en tu experiencia como servidor
Incluso si estás apenas comenzando o cuando tú haces un retiro espiritual para muchachos, para jóvenes que salen todos pero danzando, brincando y alabando a Dios, ¿cierto? Y le pintamos en el retiro todo será bonito, color de rosa. Pero le has sido franco a esos jóvenes para decirles, bueno, hoy salimos de este retiro, pero será zarandeado. Y fíjense que, pónganse a pensar ustedes, después de su primer seminario de vida en el Espíritu, o de un grupo de oración en el que usted se puso y subió hasta el quinto cielo, ¿cuáles fueron las formas como comenzó a ser zarandeado? Los que estudian en la universidad y llegaron del retiro el día lunes a la universidad, o los que se fueron para alencar y se comprometieron allá con el Señor y cuando regresaron el martes allá a la universidad, al colegio o al trabajo, a ver cómo fueron las formas como comenzaste a ser zarandeado. ¿Alguien quiere escribir? Un mini testimonio cortitito así, pum, pum, pum. Las formas como comenzaste a ser zarandeado. Y recuerden para eso el caso de Pedro, allá frente a la muchacha del servicio en el palacio del sumo sacerdote. ¿Qué es? Nosotros cuando vamos a esas periferias somos zarandeados. Con solamente montarse al bus usted ya puede ser zarandeado. Yo estoy hablando para los que son de Bogotá, ¿no? Cuando se meten al Transmilenio, que allí sí que son zarandeados. La desconfianza frente a los demás. O es al revés, Martita. Los demás que te presentan desconfianza, que no creen en ti y que te cuestionan. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo asá? A ver, ¿quién más? Si no me zarandear, moverte el piso. Otro sinónimo de zarandear, hacerte la difícil. Muy bueno, Elga. Saliste de un cursillo de cristiandad y a la semana de haber vivido esa experiencia, tus suegros te la pusieron de cuadritos, ¿cierto? Comenzaron a cuestionarte o a hacer otras cosas. Eso es agitar. Es moverle el piso a uno. Darle una revolcada a veces. Otro que quiera compartir. Andrés, usted está muy callado, no tiene letras hoy. Cuando no nos creen porque hemos fallado antes, ¿cierto? Porque hemos fallado antes. No tanto, Martita, no es tanto tú zarandeando a otros, sino otros cómo te han zarandeado a ti. Porque tú estás poniendo es tú no creer porque nos han fallado. No es, a mí me zarandean cuando no me presentan fe. Son formas de zarandear, muy bien. No creer porque nos conocen el caminado, ¿cierto? Otro más que quiera compartir cómo podemos ser zarandeados tras salir de un retiro, de un congreso, de una experiencia maravillosa. Incluso después de salir de una confesión. A ver, ¿quién cuenta un poquito después de salir de bueno, en el proyecto de vida, ¿cierto? Después de salir de una confesión que usted sale sudando agua bendita. Después de salir de una confesión que usted sale feliz porque logró soltar ese taco que tenía y oyó esa voz del sacerdote que le dijo, yo te absuelvo de tus pecados y no sea bobita, no sea bobito, siga para adelante. Y usted deja el confesionario, se va y se sienta ahora un ratitico y cuando sale de la iglesia no se le vuelven a ofrecer las oportunidades de negar al Señor. O incluso se comprometió usted a una oración bien firme, bien buena, y que la va a hacer todos los días a las 3 de la mañana, recordando a Jesús en el Getsemaní, y se levanta y esa pesadez, esa distracción. Vean, Lady lo está diciendo, al ser parte de una comunidad, uno puede ser zarandeado por los mismos compañeros. Bueno, entonces, este zarandeo de que ustedes ven hoy, ¿es que es más difícil hoy o es simplemente distinto a la zarandeada que le pegaron a Pedro y a los discípulos? Vean, muy lindo, Martita, eso, muy concreto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo no es, ay, no, es que todos los tiempos pasados fueron mejores, antes no nos pasaba esto, no.
todo tiempo tiene sus momentos de crisis, de persecución, de rechazo, de crítica que se hace al creyente que quiere estar más decidido, más convencido del Señor. No es que los tiempos sean más difíciles ahora. Lo que pasa es que son distintos y se notan más ciertas situaciones, ciertas vivencias. Y entonces podemos querer tirar la toalla en ese momento ante las situaciones un poco más fuertes que vemos. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, el zarandeado es parte también de la vida cotidiana. La crisis es zarandeo. Entonces veamos cómo es el creyente ante las pruebas. Primero, miremos las pruebas. Vamos a utilizar una palabra, vamos a mirar primero y entender que todo lo que llamamos tentaciones, crisis, desierto, a nivel de renovación es muy normal hablar de la palabra desierto o la palabra crisis, ¿cierto? Son tres palabras que van una de la mano, ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé. Recuerdan que yo soy el más viejo que ustedes en estas cosas de renovación, ¿cierto? Y pueden aullar ahí, ¿cierto? Pero recuerden bien, yo me acuerdo, yo cada tanto de meses, bien contento de ese grupo, un grupo bien carismático con un sacerdote, pero maravilloso, un grupo de jóvenes, éramos 100 muchachos, pero, entraron unos días que no me sabía nada la oración, me daba pereza todo y me daba también las pasiones se alborotaban y uno en la universidad y una cosa y la otra. Entonces decía, ay, estoy en crisis, estoy en crisis. Y me molestaban por eso, porque no sabía vivir sino en crisis. O después entonces ya cuando uno se vuelve un poquito más cristianito, que conoce más la palabra de Dios, entonces, y ve que Jesús estuvo en el desierto, entonces ya no dice la palabra crisis, sino desierto. Desierto. Estoy en desierto. Y en el desierto se presentan más tentaciones. Y las tentaciones también nos ponen en crisis. Todas esas palabras, tentación, crisis, desierto, previamente las podemos llamar como pruebas, ¿cierto? Diversos nombres de una misma realidad, la prueba. Tentación, crisis, desierto, son diversos nombres de una misma realidad, la prueba. Y entonces, precisamente, la crisis tiene un término muy bonito en el hebreo. En el hebreo, esa palabrita rara que tiene sará, quiere decir refinar, probar, comprobar, fundir. Entonces, lo básico de esta raíz será fundir, refinar. Lo que nosotros entendemos como la palabra crisol. Lo hubiera querido colocar ahí en la diapositiva, ¿no? La palabra crisol, pero no la quise adelantar tan rápido, ¿no? Crisol. Acrisolarme. Ya van a poder inventarse otra palabra más para definir sus momentos de chiripiorca, ¿cierto? Los momentos de soledad, de que no sienten nada, que nada les gusta, o de noche oscura el alma. Crisol. Es momento para refinar a través del fuego. Hay otra palabra en griego, parecida a esa que están viendo ahí de Peirá, que es purosis. Se la voy a escribir porque pronto, ¿cierto? Purosis. Esa palabra purosis habla de sentarse al fuego. Pedro la utiliza muy bellamente en su carta, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12. Entonces, la purosis, sentarse en el fuego, a la parrilla, mijitos, ¿cierto? En la parrilla. Eso es prueba. Crisol. Hay otros textos bíblicos en los que la palabra va a aparecer mucho como crisol. Por ejemplo, en el Salmo 66, en el versículo 10 al 12, la podemos encontrar. O también lo podemos ver y lo utiliza muy bellamente Isaías, en el capítulo 1 y en el versículo 25. Allí encuentran ustedes purificado, reformado. Pero ustedes pueden recordar y tengan en cuenta otro texto, Proverbios, en el capítulo 17, versículo 3. Porque dice de un modo muy bello que así como el crisol es para la plata, Dios es también crisol, prueba los corazones, prueba la persona, ¿cierto?
Dice Proverbios, yo creo que si alguien lo tiene por ahí, el crisol es para la plata y la masa para el oro, pero Dios prueba los corazones. Entonces ya el autor bíblico reconoce realmente el crisol como una purificación. Dios que pone un cierto fuego. Asimismo lo va a decir también Zacarías en el capítulo 13, versículo 9. Dios acrisola. Entonces miremos que en últimas el tiempo de prueba, de desierto, de tentación, se vuelve una experiencia divina. Dios que está purificándonos nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras cosas. Es básico los tiempos de prueba. Son vitales. De ahí vamos a poder sacar razones de esperanza, como lo dice bellamente Pedro también en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. Todo lo que pasa a ustedes es sino para que puedan, tengan razón, sepan dar razón de su esperanza. Entonces, en el griego, ven ustedes, tenemos dos palabras, sharab, que es, no sharab, para que la gringa que está por ahí diga que estamos diciendo otra cosa. Sharab, que es refinar, y en griego hay tres palabritas, dokine, peira y peiasmos, que hablan de una experiencia de prueba y dificultad. Son cosas que van de la mano, ¿cierto? Y la otra que ya tuvimos, que es purosis, ¿cierto? Miren que de ahí sale la palabra que, purosis, ¿cuál palabra sale de ahí? Que ustedes la utilizan. Y que la utilizan tal vez ustedes, los jóvenes, acerca de su mamá. Purificar. Purosis, purificar. Me purifica mi mamá con su cantaleta, con sus cosas. Uy. Pero entonces tú ya vas viendo cómo el desierto o crisis que es de Dios, el que es de Dios, es un tiempo de purificación. El desierto o crisis que es por mi carne, también lo puedo, digamos, cambiar para que se convierta en tiempo de Dios. Porque hay tiempos de crisis y de desierto producidos por mí, que luego lo vamos a ver, luego vamos a ver un poquitito de eso. Pero veamos dos modelos, dos personajes modelos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar esas dos crisis de Elías y Jeremías. ¿Ustedes las recuerdan o no? O comentamos entonces la Elías que está en el primer libro de Reyes. Bien, voy a abrirlo. Yo les puedo contar la historia porque soy muy chismoso. Bien, bueno. Entonces, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, este Elías ha tenido un valor tremendo. Recuerden que una reina, la reina Jezabel, había conseguido unos sacerdotes, pero de Baal, para dedicarse a la idolatría. Y Elías los había confrontado, los había desafiado, los había retado a que, para mostrar quién era el auténtico Dios. Les invitó a que hicieran un altar y que colocaran ahí las víctimas y que le pidieran a sus dioses que se consumieran las víctimas. Y estos hombres danzaban, se cortaban, de todo eso, y nada pasaba. Y Elías llegó, colocó la víctima, la arregló, le echó agua a la víctima, quien creyera, ¿no? Está loco Elías. Y después, Señor, haz tu obra. Y el Señor mandó fuego y quemó esas víctimas mojadas con agua. Y entonces Elías, ahí sí se envalentó más, se puso más fuerte y pasó al papayo a esos 400. Bueno, para Olguita y la Argentina que esté por ahí o cualquier otra persona que esté por ahí y no entienda la palabra pasar al papayo, es decir, los degolló, les cortó la cabeza. Bien, entonces allí vemos, ya alguien me está poniendo, ¿cierto? ¿Y usted por qué me está poniendo ahí, dice, en este instante ahí tan metido tan rápido? ¿Usted sí me adelantó o soy yo el que estoy perdido? ¿Ah? Bueno, entonces, tras eso que pasó, un día se quedó como muy tranquilito diciendo, no, este es el Dios que yo tengo, es que ustedes que creyeron. Mas, sin embargo, después de unos días, le llegaron al pobre Elías con el cuento de que la reina Jezabel le había mandado a decir a Elías que le iba a cortar la cabeza a ella, a él. ¿Sí? En el versículo 2.
que los dioses me maldigan una y otra vez, si mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú lo hiciste con ellos. Oiga, se enojó esta fiera. La reina Jezabel se enojó. ¿Y qué le pasó a Elías? Elías inmediatamente, dice el versículo 3, tuvo miedo. Entonces, niñita Fernanda, le va a tocar borrar lo que había dicho antes porque usted estaba echándome otro chisme diferente, ¿no? Usted se me adelantó mucho. Es que esta muchacha va por la autopista, ella anda en metro, es que ella es muy fina. En cambio, nosotros vamos en chancletas, ¿cierto? Entonces, en este sentido, esta muchacha, la Jezabel se enojó, le llegan a Elías con la noticia de que ella estaba súper enojada y se portó como todos los otros hombres cuando sabemos que la mamá o la novia o la esposa está enojada, se agallina, ¿cierto? Entonces se agallinó y decidió huir para salvar su vida. Y se fue. Y dice que entonces llegó, versículo 4, llegó después de caminar durante todo un día, se metió bajo un árbol. Versículo 4, y le dijo al Señor, basta, Señor, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Y se tiró a dormir. Van viendo ya dos cosas, ¿cierto? Que él hizo. Primero, huir. Luego le entró la depresión. Y quiere morirse. Bien. Apunte eso, Erika, por favor, porque usted si no me está apuntando otra cosa. ¿Cierto? Quiso morir. Ya quiso, se quedó dormido. Y entonces el Señor que siempre es tan providente, el Señor que siempre es tan bueno, viene a él y le trae un pancito, comidita, le hizo una bandejita paisa para que comiera y tuviera fuerza, pero no le trajo bulter o ninguna cosa esa de Gatorade ni nada de eso, tal vez fue el problema, ¿cierto? Y entonces el Señor le trae pan, lo quiere alimentar y una bebida, y le dice, tienes que comer. Y él come y bebe, pero se vuelve a acostar. Ahí en ese sentido se parece mucho de nosotros. Yo como, pero sigo tirado. Mire cómo está cómo es la depresión que tiene Elías. Se quiere tirar, pero Dios le dice, nada, tienes que comer porque no vas a tener fuerza para el camino. Entonces si come, Elías come y otra vez comienza a caminar. Y camina 40 días. Ven leer el versículo 8 ya de ese primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Sigue caminando, 40 días y 40 noches, y cuando llegó allí a cierto monte, se metió en una cueva. Al pasar, se dirigió hacia la caverna y pasó la noche allí. Y entonces el Señor se le aparece y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? No, yo estoy aquí metido adentro, porque es que solamente he quedado yo, y me buscan para matarme. Como sigue quejándose. Entonces, otra reacción de Elías. Se encuevó, encuevarse. Y sigue quejándose. Me buscan para matarme. Encuevarse, ayudarse, renegar. Me pasó todo, a mí no me entienden, a mí no me comprenden. No, desde que quiero trabajar, nada. Bueno, esa es la situación de Elías frente a la crisis. Les voy a recordar un poquito ya lo que pasó con Jeremías. Jeremías también ya estaba muy gallito, recuerden, muy finito, Dios le había dado fuerza para predicar y todo eso, él estaba muy contento predicando, pero por la predicación a Jeremías lo toman, lo tiran a una fosa para que haya lleno de barrizal y de cochinada, para que no hable más, para que no critique. Entonces llega un momento en que Jeremías también como que no dice, no, esto está muy horrible por Dios, esto está muy tremendo. Ahí no puse yo el versículo total, pero entonces lo pueden buscar a partir del versículo 7 del versículo, leyendo de otra parte, del versículo 10, perdón, Jeremías 15:10, que no le coloqué el versículo. Entonces ya Jeremías ya comienza a ver las situaciones y dice, ay Señor, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Miren, ¿por qué me diste a luz? Tal vez alguno de ustedes muchachos se siente identificado cuando se ha enojado con la familia, cuando se ha enojado, ¿usted por qué me dio la vida? Yo no le había pedido a usted que me diera la vida, ¿por qué la cosa? Entonces, miremos cómo en ciertos instantes de la vida, como que uno dice, ¿para qué la vida? ¿Qué está diciendo eso Jeremías ahí?
Jeremías está mostrando, perdió el sentido de su misión y ha perdido el sentido de la vida. La pérdida del sentido de la existencia, la pérdida del sentido de su misión, de su identidad, de su carisma, vamos a decir, ¿cierto? Ay, está uno trabajando carismáticamente bien en un ministerio o en un servicio pastoral y le llegan con cosas y no le creen y le critican y lo zarandean, para decirlo otra vez con los términos que estamos utilizando. ¿Cuál es una primera cosa que me dice? Ay, no, entonces yo para qué estoy metido en este ministerio. Ah, no, yo me salgo mejor. Ah, no. Entonces como que uno dice, no, me jugaron conmigo, con mi bondad. Entonces, y Jeremías entonces le va a decir al Señor, le cuestiona al Señor, di Señor, si no te he servido bien. Tú lo sabes que yo he servido bien. Entonces, ¿por qué esta angustia? Se parece a alguno, ¿cierto? No voy a decir de quién es ustedes, pero a alguno ahí puedo decir el nombre completo, pero no voy a decirlo porque sería muy descarado yo. ¿Cierto, Daniel? Entonces, seguimos. Y entonces dice, es que tú te me volviste un arroyo engañoso, Señor. Yo me sentaba con los demás. Y no, tú te me volviste y mi herida se me volvió una cosa tremenda. Entonces vean el versículo 18 tan fuerte que es. Lo va a copiar Erika, que es nuestra copiadora, ¿cierto? ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, siendo mi fuente, mi manantial, se me has vuelto como un arroyo engañoso, una quebradita sin agua, un espejismo? ¿No es eso lo que nos va pasando en la existencia? ¿No es eso, Santiaguito, lo que tú también has vivido cuando estás trabajando tan fuertemente en tu comunidad allá en Itagüí y entonces vas a la universidad y una cosa y la otra? ¿No es eso también, Walter, cuando tú sales de tu tierra y todo eso? Entonces, hemos tenido esas crisis y cada uno de ustedes puede pintar esa crisis de un modo diferente, pero la hemos vivido. Ahora bien, entonces, ya les puse esos dos. Vámonos en este texto, en estas cosas, si ustedes recuerdan alguno otro personaje bíblico que haya tenido crisis. Crisis, prueba, desierto, tentación, del Antiguo Testamento. Escríbanlo ahí, yo no lo voy a escribir. Así mientras tanto me tomo un poquito de jugo para suavizar mi garganta. No copian nada esta gente sino si toca. David tuvo crisis. Y la crisis de David es por doble lado, ¿cierto? Por su pecado y por sus otras cosas. MM, ¿quién es ese? Yo no sé quién será ese señor. O estás hablando de Moisés. A ver, Job tiene su tiempo de crisis. Y se acuerdan por qué es tiempo de crisis. Porque para Job también, el Satanás pidió permiso para zarandearlo, ¿se acuerdan? Cuando subió de Dios, Satanás dijo, no, ese Job te va a negar, ese Job te renegará de ti. Lady, no te vale Jeremías porque yo acabo de hablar de él, no me copie. Salomón tuvo su tipo de crisis, pero ¿en qué consistió la crisis de Salomón? Por haber estado siguiendo el caso a las amigotas que tenía, ¿cierto? O a las reinitas que se consiguió. Bueno, ¿quién más recuerda a otros? Otros dos que nos digan del Antiguo Testamento. María, y acabo de decir de uno a partir de la MM y no lo ponen. ¿Se acuerdan esa crisis que tuvo ese señor con ese pueblo que iba caminando por el desierto? Ah, pues le tocó ponerlo a Fernandita, pues porque Esther está. ¿Por qué podrías decir tú que Esther? Otro que es papá de todos los creyentes. Y tuvo una crisis, porque Dios en su descaro le había prometido, no, ese no es papá de todos los creyentes, Martita, por favor, Abraham. Recuerde que Dios en su descaro le había prometido algo y Abraham caminó un tiempo y después dijo, no señor, usted no me la da, entonces me consigo el hijo con la muchacha de servicio y entonces Dios le dijo, no, no es por ahí y después tuvo crisis con su esposa y a los 97 años todavía nada y hasta que el Señor le da el niño y después le dice, oiga, ofrézcame el muchachito. Crisis, ¿cierto? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes veo que bien. Vamos a ver el modelo por excelencia, Jesús. 3 momentos de crisis de Jesús. Jesús ante la crisis. Te las voy a ir contando. Tú las vas a mirar después, ¿bien?
Daniel colocó muy bien a Sara, la esposa de Tobías, el hijo de Tobías, que tuvo una crisis tremenda por la familia, ¿no? Cuando su hijo y todas esas cosas. Entonces Jesús ante la crisis. Ya vimos en el desierto. En este texto sí quiero que tengamos en cuenta algo, para recordar un poquito lo que veíamos lo que podemos haber visto ya la vez pasada cuando vimos las bodas de Caná, que al final de la boda se les estaba acabando el vino, ¿se acuerdan? Bueno, en el desierto, en ese texto de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, saquemos dos cositas para tener en cuenta. ¿Ya están abriendo su Biblia o no? Bueno, Mateo capítulo 4, yo también la estoy abriendo apenas, entonces les doy ventajita porque la Biblia mía está viejita y no sé, y abrirla ya es muy difícil. Dice el versículo 1, ábranse. No, eso no es lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado. Oigan, esta es una afirmación durísima. Los otros dos evangelistas paralelos, Marcos y Lucas, no dicen esto. Pero miren que precisamente hay dos realidades. Primero, el espíritu. Y otra cosa, el desierto. En Levítico, capítulo 16, versículo 10, ya dejo que Ariquita esté apuntando, espíritu no. En Levítico, capítulo 16, versículo 10, dice una cosa horrible de lo que es el desierto. Guarida de demonio. Guarida del demonio. Ese es el desierto para el autor sagrado, el Levítico. Y precisamente entonces miren lo que es de tremendo. Jesús, que está comenzando, preparándose para su misión, que ya pasó una efusión de espíritu, un bautismo en el espíritu, porque pasó el bautismo de Juan, ¿cierto? Recuerden que descendió el Espíritu Santo sobre él. Jesús, el Espíritu Santo no lo pone en una escafandra, no le pone un vestido a prueba de tentaciones. No, la primera parte es llevarlo al lugar al lugar de la oscuridad, al lugar de la desolación, al lugar de la prueba, al desierto. Al mismo Jesús. No es gratuito, ¿no? La acción del Espíritu. Ahí recordemos, como ya lo habíamos leído antes, o habíamos dicho que según Proverbios 17:3, como el Dios prueba los corazones y el valor del crisol. Entonces, miren que está pasando esto con Jesús. Ese versículo 1 es fuertísimo, fuertísimo en ese sentido, porque habla de la acción de Dios para probar a su mismo Hijo, ¿cierto? Y el versículo 2 va a decir otra cosa muy interesante. Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. ¿En qué momento? ¿En qué momento? No lo copiaron, no lo agarraron. Al final, al atardecer, al anochecer. ¿Se acuerdan ustedes si fueron a misa el domingo pasado? ¿O no fueron a misa? No, no es para decirme fiesta de la misericordia. Muy bien. Entonces, si fueron, ¿se acuerdan que del texto del Evangelio, que era de San Juan capítulo 20? Y entonces era al atardecer, ¿cierto? Al atardecer de aquel día, primero de la semana, los discípulos estaban ¿cómo? Estaban escondidos, estaban encerrados por miedo. ¿Bien? El atardecer es muy clave dentro, digamos, de la psicología y de la espiritualidad. Digámoslo incluso entre la psicología. Yo no sé en qué parte vive Olga en Estados Unidos, pero los que son del hemisferio norte, cuando comienza el otoño, que deja de tener mucha luz el día y que comienza a hacerse más corto el tiempo, en el otoño y en el invierno, entonces ella sí sabe lo que es eso. Entonces en el otoño y en el invierno comienza a percibirse una situación, comienza a morir más la gente, comienza a morirse, hay más muertes. La mayoría de ancianos, y no tanto por el frío, sino como que hay una descompensación psicológica o digamos psicosomática que lleva a morir.
Y hay otra cosa más que comienza a percibirse, y eso los amigos miramos aquí, a la hora del atardecer, para los conductores, es la hora más horrible. No digamos que la luz del sol influye en el... Sí, la luz del sol influye en el estado anímico, claro, motiva, anima. Y entonces, por ejemplo, al atardecer, el conductor pierde visibilidad, pierde... Y en ese sentido, espiritualmente, ¿qué quiere decir eso? Al atardecer perdemos sentido del horizonte, sentido del más allá, de lo que va más adelante, al atardecer. Y incluso ya psicológicamente el atardecer de nuestros días, también que vamos perdiendo entusiasmo, ánimo, fuerza, vigor físico, entonces también va trayendo en la persona un sentimiento de ya no sirvo para nada, por eso son tan cansados los papás jubilados, ¿cierto? Porque sienten que ya no sirven para nada, se sienten dependientes y todas esas cosas. Entonces fíjense que lo que es el atardecer. Entonces miremos que en esos dos versículos hay tres palabras claves para entender la crisis. Espíritu, desierto, tarde, al final, al atardecer. Bueno, con eso ya vemos que es el momento. Entonces, en ese texto de Mateo 4, dice que al atardecer, entonces, dice el versículo 3, entonces se le acercó el tentador. Entonces, en ese momento, fíjense, al atardecer, al final, entonces aparece lo que lo podemos traducir como que la ocasión la pintan calva. Al demonio aprovecha ese momentito. Mire, Jesús aguantó 40 días, pero es al final donde viene el momento duro de la tentación. Bueno, ya vimos esa partecita con la cual nos podemos identificar. Ya ustedes pueden recordar los otros aspectos de cómo Jesús soluciona la crisis que le da ese momento, porque es una crisis, ¿cierto? Que tiene Jesús. Crisis misionera. La crisis misionera, ¿en qué consistió de Jesús? A ver, me toca ayudarles. En que quiere arreglar, en que puede arreglar las cosas con manifestaciones de poderes grandototes, ¿cierto? Mira, cambia esas piedras en panes, buscando su placer. Mira, tírate y tírate, que los ángeles te van a recibir. Todas esas manifestaciones, es una crisis de cómo va a ser su misión, de cómo va a trabajar. Es una crisis incluso de a quién adorar. Adórame, adórame, ¿cierto? Entonces fíjese que esa es la crisis del desierto de Jesús, la primera crisis que Jesús pasa, con tres expresiones muy fuertes, que ojalá más adelante, ojalá que alcancemos porque estoy hablando mucha bobada, ¿cierto? Que entonces más adelante podemos verlo como nos lo retrata el Papa en la Evangelii Gaudium. Las otras dos crisis de Jesús, voy a hablar un poquito más de la segunda crisis. Ya esa crisis se llama la crisis Galilea. Jesús acaba de hacer dos cosas muy lindas. Una, ha multiplicado comida para la gente. Bellísima la cosa. La gente entonces está entusiasmada. Este sí es. Este no es como es el presidente que nos prometió unas cosas y no nos está dando nada. Nos prometió huevos y vea lo que nos ha dejado. ¿Cierto? No. No. De este presidente, no, Jesús les ha mostrado que es un Mesías con esa multiplicación de comida. Y entonces al otro día lo están siguiendo y lo están buscando. Y Jesús les dice, bueno, entonces ¿qué? A ver, ustedes síganme por lo que es. Y trabajen en la fe. Y después comienza un discurso que se llama el discurso del pan de vida. El discurso sobre la Eucaristía. Me tienen que comer. Y apenas Jesús comienza a decir, ustedes me tienen que comer, comienza la gente a decir, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. Habla muy duro. Y entonces ante eso, comienzan a irse. Y Jesús como que mira para un lado y mira para el otro. Y termina como con los 12 pelagatos de sus discípulos. Imagínense, pueden imaginar ustedes Jesús invitando a toda la gente y se queda con esos 12 que ustedes conocen bien, los papaditos que eran muchos de ellos, ¿cierto? Entonces los mira a ellos y les dice, ustedes también me quieren dejar. Ustedes también me van a abandonar. Ya sabemos la respuesta de Pedro, que no nos dedicamos a ella ahora, sino miremos esa crisis de Jesús, ¿cierto? Entusiasmo en la predicación, gusto por lo que está haciendo, confrontarlos y haberles hecho todo un servicio.
Y esta gente, cuando él les ha hablado claritito, lo dejan. Se parece un poquito, ¿no? Cuando hemos ofrecido cosas, hemos hecho buenos servicios, ¿cierto? Y cuando ya ponemos compromiso, bueno, la respuesta de Pedro no nos interesa. Lo que nos interesa es el cuestionamiento y la situación de la crisis de Jesús. Y en el huerto, ya la conocemos, la crisis de Jesús en el huerto. Es triple, ¿no? O es doble. Primero, ante la misión. En el huerto, Marcos capítulo 14, Jesús siente una tristeza mortal y recordemos la escena. Entonces le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Yo no puedo con este cáliz. Esto está muy duro, esto es muy difícil, Señor. ¿Cierto? Pero esa es la primera forma de crisis. La segunda forma de crisis de Jesús ahí en el huerto. Se levanta, donde aquel se levanta de ahí donde está orando, va donde los tres que le había pedido, los tres de la rosca, los tres de la palanca, los tres más amigos, los tres que invita tanto, y les está invitando, diga, ve, les había dicho, oren conmigo porque siento una tristeza mortal, esto está muy duro, y los encuentra como ustedes, ¿cierto? Dormidos, ¿cierto? Los encontró dormidos. Segunda forma o expresión de la crisis. La desilusión. Ustedes no han sabido acompañarme. Lo estoy traduciendo en mis términos, ¿cierto? Ya que quiera la lectura muy correcta, tome la versión que quiera de Biblia de Jerusalén, o la de Biblia de Alonso Check, la Biblia española, o la Biblia de Navarra. Yo estoy haciendo una traducción, ¿cierto? Entonces, están ustedes durmiendo. Entonces, ahí está Jesús ante la crisis. Pero podríamos decir, ¿cuál es el comportamiento de Jesús en esos tres momentos? Hay dolor, ¿cierto? No, no lo negamos, hay dolor. Hay preocupación, sí. Hay confusión, también. Pero tiró la toalla. Dijo, ya no más. Se dejó llevar por lo fácil en el desierto. Cerró el cambuche en la crisis Galilea. Dijo, entonces ya no trabajo más. Ya no trabajo más y listo, más bien me dedico solamente a rezar, me meto y le digo a mi Padre Dios, ya, busque, me devuelvo para el cielo y listo, porque esta gente no. Y en el huerto, ¿qué dijo? Pues entonces, Pedro, arreglen las armas porque esta cosa se va a poner pesada y... No. Jesús, ¿cuál es la actitud de Jesús ante el dolor? Ante el dolor no, ante la crisis. Apunta eso, Erika, para que ellos lo tengan. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante la crisis? Porque es para también mirar mi propia situación. Y de ahí entonces ya viene si tú te sientes identificado con esa crisis de Jesús. ¿Tú te sientes identificado? ¿Cómo te sientes identificado? Apunte, cada uno de ustedes puede haber tenido una de esas tres crisis al modo de Jesús. Al comenzar la misión, durante la misión y digamos, al terminar, estar ya en el punto clave de un trabajo apostólico. Son tres momentos de crisis de Jesús, ¿cierto? Al comenzar, cuando está comenzando y preparándose para la misión. Durante la misión y cuando está en el momento, digamos, clave de la misión. Clave. Son estos momentos. A ver, participa. Bien. A ver, alguien que quiera apuntar al final de la misión. ¿Cómo lo has tenido, Claudita? Antes de empezar, muy bien, ¿cierto? En mi caso, sí, al final. Cuéntanos un poquito cómo fue. Muy bien, sí. Breve, Tintín, apunten un poquitito. Santi, apunte, sea capaz. Wolver. Y Marquita fue que se nos fue a comer mientras tanto que ya no escribe nada. De esta niña o no ha tenido crisis, bendito sea Dios. Esta gente no las envidio. Miedo a evangelizar, claro, muy bien. Muchas dudas. Ay, mi hijita Olguita, por Dios. Las mujeres todas le dijeron que sí, vamos a hacer el grupo y ahorita te están dejando solita. Bueno, te felicito. Claro, está bien, vean lo que nos dice Erika también, ¿cierto? A veces, luego de una misión uno se siente muy segurito, ¿eh? Y ahí es cuando comienza como que, ay,
y se da como un cierto cansancio, ¿cierto? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva para que podamos entonces aprovecharse. Nos queda todavía mucho, entonces, muchachos, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en este sentido de misionero y todo eso, puede haber cosas que nos roben la alegría. O nos roban, y no solamente nos roban la alegría, nos roban la paz. Y básicamente son ciertos pensamientos que nos enferman. Ahí podemos ver, digamos, 4 tipos de pensamientos que nos van enfermando. Pensamientos equivocados. Es, por ejemplo, ¿cómo lo diríamos? Eh, Sobre la misión, pensamos que la misión tiene que hacerse, que la misión no resulta por causa de que la gente no nos quiere, ¿cierto? No nos valora. Y simplemente es tal vez porque que la gente no está respondiendo porque no hemos sabido tener pedagogía auténtica, ¿cierto? U otro estilo de pensamiento equivocado que nos roba la alegría, los prejuicios que tenemos sobre las personas. Prejuicios. O, por ejemplo, que va muy por el lado de la negativo. Pensar, no, es que no es equivocación, sino pensamiento equivocado, no las equivocaciones, no los errores metidos. Por ejemplo, los pensamientos negativos. Yo no sirvo. No, yo no soy capaz. No, no sé la palabra. Un pensamiento negativo incluso para muchos de ustedes, porque lo he vivido, es, yo no puedo predicar porque es que yo he pecado en esas cosas. Yo no puedo, es que para yo predicar tengo que ser muy puro y yo no he sabido, yo he metido la pata, ¿cierto? Entonces, son pensamientos negativos y pensamientos equivocados. Pensamientos u obsesiones, ya sí es cuando tenemos una cosita ahí en la que caemos, y entonces peleamos contra esa cosa, estoy luchando contra un viciecito, contra una pasión, con una cosita, y ¡pah! No, es que no me da. Para recordar un pensamiento equivocado que tiene la gente, es que la lectura de la palabra de Dios es muy difícil. Otro pensamiento equivocado de la gente es que ser cristiano es muy difícil. Por ejemplo, me encontraba una vez con unos viejitos que tenían como 80 años ya y vivían arrejuntados, vivían y no se habían casado. Y yo diciendo, oye, ¿ustedes por qué no se casan? Y el viejito me va diciendo, es que de pronto ella me abandona. Es un pensamiento equivocado, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en la cultura de muchas personas está de que si se casan es cuando comienzan a pelear más. Entonces, son obsesiones. Bueno, tengo una pasión, tengo un viciecito por ahí, tengo un sentimiento de que no, de inutilidad, un trauma, un complejito, se me volvió una obsesión. O el apego con determinada persona. Y pensamientos rebeldes. Bueno, esos pensamientos rebeldes que llevan al pecado, ya ustedes se pueden imaginar que ya lo puede ver el orgullo, la vanidad, ¿cierto? Una cosa y la otra. Ustedes pueden recordar los diversos pensamientos rebeldes que les salen, ¿cierto? O voy a hacer esto y ese cura que no nos quiere hacer caso, o el dirigente del grupo, a ese no tengo por qué hacerle caso porque él es más pecador que yo, ¿cierto? Entonces son pensamientos que nos enferman y nos roban la alegría. O hiciste un trabajo y el dirigente del grupo, el líder, no lo miró bien. Entonces tú estás esperando como el momento del desquite, ¿cierto? Pensamiento rebelde. Son pensamientos que nos roban la alegría. ¿A qué nos llevan eso? Volvamos a pensar a qué nos va a llevar eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿A qué nos llevan? Bueno, reacciones. Ahí les puse no más que dos. Bueno, huir. Pónganle un sinónimo a huir. Evasión. No responsabilizarse. ¿Cierto? Escapar. Muy bien. Los escapismos, las evasiones. Eso incluso lo vemos en las casas, en nuestras casas, ¿cierto? Cuando muchachos buscamos evadir responsabilidades y cosas. O la cueva. ¿Cómo podemos llamar la cueva? Aislamiento. Me aíslo de los demás. Depresión.
Y en esa cueva a veces utilizo cierto tipo, o al huir, o la cueva, utilizo drogas, licor, pasiones, internet de triple X, crónica roja, todas esas cosas, para evadir, para meterme en mi cueva. Y entonces uno podrá encontrar un muchacho o una muchacha metido hasta tarde en la noche en su computadora o evadiendo la capacidad de relacionarse con los demás o allá buscando pornografía y cosas desde su cueva porque allí está segurito, porque allí se ve seguro, ¿cierto? Muy bien, entonces esas son las posibles reacciones, escapar o cueva. Puede haber otras, por ejemplo, echarle la culpa a otro. No, se me adelantó niña, de atrás hacia atrás, ¿cierto? ¿Cierto? Echarle la culpa al otro, una reacción. Esa es la que hacen muchas veces los jóvenes, ¿cierto? ¿A quién le echa la culpa? Es que esa vea me atravesó, es que ese fue el cosa. ¿Se acuerdan? Y eso es una forma de huir, una forma de escaparse, cuando le echan la culpa a otro. Otra forma de escaparse, a ver, que podamos otra reacción que tenemos ante la crisis, tirar la toalla, ¿cierto? Ya no más, ya no hay más. ¿Yo para qué sigo? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo leyendo la palabra de Dios si no entiendo? ¿Para qué sigo orando si no puedo? Es que las cosas son muy difíciles. Entonces tiro la toalla. Veo las cosas muy elevadas para mí. No puedo hacer nada. Y nos volvemos agresivos, echamos culpa, nos volvemos agresivos o incluso buscamos otras formas. Y fíjense que otras formas son qué? Recordemos las tribus urbanas. Recordemos buscar cierto tipo de tribus urbanas. En otro tiempo, los punk, ¿cierto? El punkismo. El hipismo fue una reacción a un tiempo, ¿cierto? Los emo es una reacción, el rastafari, todas esas cosas, ¿cierto? Buscar esas tribus urbanas, buscar una pandilla, es una reacción para huir de algo y me meto en otra cueva o me meto en otra cosa. Muy bien, pasemos ahorita así entonces, porque de todos modos, esa es la parte de la reacción que estamos de algún modo recordando lo que le pasó a Elías y ahorita veamos el valor del desierto para que nos sintamos mejor, ¿cierto? Podríamos decir que el desierto tiene ese valor, como crisol, purifica, ¿cierto? Pero también la persona purificada tiene algo a favor, madura, madura sus opciones, madura como persona, madura su espiritualidad, madura sus actitudes, si se deja, pues no, porque es crisol. Recuerden cómo el Señor le dice a Jeremías, es que te voy a crisolar para quitar la basura del oro. Eso es por eso mismo, purifica, quita la basura y aparece la persona más fuerte, más especial, más grande. Pero también el desierto tiene una cosa linda, es un lugar de escucha, nos lleva al silencio. En ese silencio uno mira su propia miseria, su limitación, pero también puede mirar y escuchar a Dios. Y el Papa nos da una definición muy bella, o nos da una forma muy bella precisamente para reconocer lo que es el valor del desierto. Sabemos lo que es, el desierto nos hace ver lo que es verdaderamente esencial para vivir. Uno se llena de tantos embelecos y de tantas prendengues, ¿cierto? Se llena de tantas cosas en la vida. Y en el momento del desierto, de la crisis, de la situación difícil, dice, y yo he pegado esta cosa, y yo he pegado esta bobada. Y le toca, de algún modo, botarla. ¿Qué fue lo que esa es la gran realidad del que se va por el desierto? Se va de un paseo y comienza y se lleva un morral lleno de cosas, los peroles, una cosa y la otra. Cuando comienza a caminar la jornada dice, ¿y yo para qué cargué esto? No, ellos sí pierden mucho tiempo. Y luego entonces comienza uno a buscar estar ligero de equipaje, porque se va dando cuenta de lo que es esencial para vivir. Hoy nada menos me contaban, hablando de las misiones de Semana Santa, de un seminarista que había salido con una maletota, dando tota, porque iba toda una semana para la Semana Santa, entonces llevaba, no, es que de milagro no llevaba secador, pues como las muchachas, que llevan secador, que llevaban la plancha, que llevan de todo eso. Y cuando se iba a montar al carro para arrancar para la misión, ve a un padrecito viejito
que llevaba una mochilita. No me vio a mí, tranquilos, no me vio a mí, porque ustedes saben que yo soy mochilero, ¿cierto? Y entonces el padre le dijo, no, aquí, mi mudita, aquí más, yo no necesito más. No, ahora que uno tiene que llevar que los cargadores, que el iPad, que la tabla, que la computer, que el equipo para una cosa, que el equipo para el otro, que las carteleras, que las cosas. Uy, ¿cómo se carga? Cuando uno entra en desierto, reconoce lo que es esencial en la vida. ¿Cierto? Y también entonces en el desierto, ¿qué va? Le da a uno una auténtica sed, la sed de Dios, ¿cierto? Ve lo que es propio de Dios y ve que el sentido de la vida se llena en Dios. El desierto tiene ese valor. Tú que ya has comentado de tus momentos de crisis, de prueba, de purificación, de desierto, ¿qué piensas ahora? ¿Para qué te ha servido a ti el desierto? ¿Para qué te ha servido el desierto? Apúntame un poquitico ahí. ¿Para qué me ha servido el desierto? Yo no lo puse como pregunta porque me comí mucho espacio poniendo la foto. Ese es el desierto de Galilea. Si ustedes por allá en el centro de ese mapa, perdón, no ese mapa, de esa montaña, hay un pequeño monasterio. Hay un pequeño monasterio de monjes que se han ido retirando de todo eso. Ese es el desierto de la Galilea, el desierto que Jesús vivió en Palestina. Sí, es muy lindo, Olguita, para poner la perspectiva de todo, qué bien, para madurar en mi conocimiento de Dios y bajarme de mis seguridades. Muy bueno, Jordi, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere poner alguna cosa para que le ha servido su desierto, su crisis, su prueba? Pues está muy participadores, este grupo sí me gustó. Con ustedes sí trabajo. Alguien más, ya no los vuelvo a felicitar. Cuando uno los felicita no hablan. Marta Ligia se durmió. Oscar, diga para qué sirve el desierto, diga, para bajar la tripa que tengo que estoy muy gordo. Va a distinguir lo necesario de lo accesorio para conocer lo esencial. Muy bien, Fernandita. Muy bien. Bueno, entonces, también me ha servido para no pelear tanto. ¡Qué bueno! Muy buena respuesta, Olga. Te felicito. Me sirvió para... Muy bien. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva para que veamos ya algo que es más fuerte. Vamos a ver las tentaciones. Ya ustedes acaban de apuntar ahí, ¿cierto? Ya usted va a poder poner, tiene ahí para que usted lo trabaje personalmente. Otros, ya no ustedes ahorita vieron crisis en el Antiguo Testamento. Ahora revisen crisis en el Nuevo Testamento. Y ante todo en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Usted ya puede tener eso. Muy bien, Oscar, te felicito. Tú sabes cuánto valoro todo lo que el Señor hace en ti cuando tú dejas, ¿cierto? Y cuando te ha puesto en crisol, wow, que sí ha hecho cosas buenas, pero todavía no te ha puesto todavía en la parrilla, porque quedarías como lechona, pero bueno, está bien. Entonces ya pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a entrar en las tentaciones de los agentes pastorales. Bien. Para los interesados en esas pinturas, hay un pintor, ya no me acuerdo de dónde es, pero sí recuerdo el nombre, se llama James Tissot. Este es el pintor de esas pinturas, ¿bien? De esa pintura, y tiene una serie de pinturas muy especiales, muy especial en esta cosa. Para este tema vamos a ver, vamos a entrar ya con el Papa Francisco desde dos aspectos. Los desafíos del mundo de hoy, que solamente los voy a ver así rápidamente, y las tentaciones, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿cierto? A ver, Martita, colocarnos en el crisol es ir en contra de los temores. No, es oportunidad para purificar los temores. No es, ¿sí? Porque tú vas en contra de los temores, porque los temores te pueden acrisolar. El temor te asusta. Entonces, cuando tú eres purificada, entonces también vas a ser valiente. Claro,
vas a ser valiente y ya no vas a dejarte agallinar de las situaciones de la vida. También Santiago ya sí, uy, y sí que tienen colores. Entonces vamos a pasar ya, miremos los desafíos. Siguiente diapositiva. Así de una vez, rápidamente, ustedes ya los pueden aumentar. Hay desafíos, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos que podemos nosotros tener? El Papa dice, hay una economía de exclusión. Y entonces los agentes pastorales ven que hay menos oportunidades para las personas, ¿cierto? Que hay menos oportunidades, que la economía es excluyente. Y los pobres siguen más pobres y algunos ricos se vuelven mucho más ricos, ¿cierto? Entonces, es como, y para muchos de nosotros decimos, bueno, si estamos en una economía así como la de hoy, ¿cómo yo puedo iluminar, motivar y sacar de allá del tugurio a la persona? Entonces, es un desafío que toda gente pastoral lo va viendo. Otro es, pues, el consumismo, que el Papa lo llama idolatría del dinero. Que incluso como agentes pastorales, para uno que trabaja en una comuna donde ve que los muchachos, por el dinero, se están vendiendo. Que los muchachos por el dinero se vuelven sicarios. Que los muchachos por esas cosas se vuelven verdaderamente a veces orgullosos, vanidosos. Entonces la idolatría, yo tengo que tener más dinero, entonces se muestran con sus joyas y sus cosas. Y entonces saben ser unos buenos pobres, pero cuando tienen un poquito de plata, se la creen más que los demás. La idolatría del dinero. También el Papa nos habla de un dinero que se utiliza para manipular al hombre y no para servir. Y eso incluso, por ejemplo, se ve hoy día en lo que llaman las maquilas o maquiladoras. Tanto allá en Estados Unidos hay maquilas y todo eso, como aquí en Colombia ya, donde entonces, ¿qué pasa? Entonces, unos pocos están gobernando. Aquí en Colombia, aquí en Medellín, hay lugares de esas cosas de telas y todo eso, de ropa y todo, donde le dicen a la persona, pues, tiene que trabajar más tiempo, tiene que trabajar más tiempo. Y si no, búsquese otro lado. Aquí al fin y al cabo hay mucha gente que necesitaba de plata, necesitaba de trabajar. Y la persona no, dice entonces, no peleo con la cuchara. Me toca quedarme ahí. Entonces, ¿de qué le está sirviendo el dinero a ese empresario? Para manipular y para aplastar en vez de servir. O lo vemos también ya con nuevas formas de esclavitudes y ahorita con esa cuestión del paro agrario y todo eso lo podemos decir, ¿cierto? El otro desafío que vemos es precisamente esta inequidad que dice el Papa que genera violencia, la amargura que hay en las personas porque unos son más ricos mientras otros son más pobres. Y entonces que eso lo utilizan para, los violentos lo utilizan para ¿qué? Manipular las conciencias y hacer a los demás más amargados y buscar la violencia y buscar medios que ya, ¿cierto?, conocemos fuertemente. Otros desafíos son los culturales, ¿cierto? Ahí me faltó haber puesto el guioncito, ¿no? Algunos desafíos culturales. Y eso sí, muchachos, ustedes saben muy bien cuáles son los desafíos culturales que hoy hay día. No es tanto solamente estudiar, ¿cierto? Uno lo ve, por ejemplo, aunque pasa uno muy bueno y hay unas cosas muy bonitas, por ejemplo, con el Festival de Teatro de Bogotá o con el Festival de Teatro de Manizales. Son cosas tan interesantes y uno lo ve, por ejemplo, aquí en Medellín y a uno le da tristeza. Le da tristeza porque tanto teatro tan bueno y todo eso que hay, pero hay como una cierta oferta más bien de un teatro donde no se ven los valores. O si se ven los valores culturales, simplemente es contestatario o, peor, donde los valores cristianos se rechazan. Y donde de algún modo también se burla de los valores cristianos. Otros desafíos culturales que hay para el mundo de hoy, pues también es a partir de la misma ciencia, ¿cierto? Un poquito más, ¿sí? No nos alcanzó el tiempo, son los desafíos de la inculturación de la fe. ¿Cómo poder aplicar la fe en un mundo de hoy? Donde se burlan de nosotros, donde nos cuestionan las cosas, donde nos sacan los trapitos al sol y culpan a toda la iglesia por los errores de unos.
de cómo llevar la fe a ciertos lugares donde ya se han hecho con estas nuevas sectas o ideologías o denominaciones, entonces se van presentando otras cosas. Y las culturas urbanas, que ya en verdad las vamos conociendo. Que ustedes están metidos ahí, las nuevas culturas urbanas y todas esas cosas. Entonces, son los desafíos. Ustedes pueden leer más concretamente todo eso, el Papa explica muy bien o entra muy bien en todo, y esto lo leímos también cuando leímos el documento de Aparecida, cuando tenemos el documento del pueblo, o cuando miramos la Gaudium et Spes, voy a decir la palabra Gaudium porque estoy Gaudium et Spes. ¿Ven? No la leí más, ¿cierto? No la escribí bien. Gaudium Spes. Recuerden que este es un documento del Vaticano II, ¿no? Que habla sobre la iglesia en el mundo como un lugar de gozo. Sería un complemento muy bello a la lectura del Evangelii Gaudium, ¿no? Bueno, está bien. Entonces pasemos ya a la siguiente diapositiva para que ya sí veamos algunas de las de esas tentaciones que podemos tener. En primer lugar, el Papa en el numeral 78 va muy directamente a hablarnos de varias, ¿no? Ahí sí, pues, puse al pie de la letra ese numeral 78. Y miren que la primera es muy cierta, que lo va a explicar el Papa lo va a explicar con 3 palabras. Individualismo, crisis de identidad y caída del fervor. Son las 3 primeras tentaciones. Individualismo, por eso el Papa habla de una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía. A mí, nadie se meta en lo mío, ¿cierto? Es una tentación de la gente. Yo lo hago solo. No sabemos hacer equipo. Nos volvemos incluso, yo me vuelvo el todero, el hombre orquesta, por mi individualismo. Porque de algún modo tengo la tentación de que yo soy el salvador. Yo soy el que va a salvar. Entonces, esa es la primera tentación del individualismo, que es preocupación exagerada, o sea, por autonomía. No me acuerdo de ciertos de estos muchachos que conozco cuando a veces se han querido, no, es que con esto, con los escuchos no se puede, entonces yo lo hago por aparte, no los veo. Lo otro, entonces, que también dentro del individualismo es, ay, a mí no me metan más, no me metan tanto cuento, porque tiene que ser tan, déjenme vivir mi vida. Mire que también el individualismo va por ese lado. Y entonces, las cosas que hago, las hago porque me toca. Por eso el Papa habla de cumplir las tareas como un apéndice de la vida. Porque me toca. Y no porque soy, no por lo que soy. La pérdida de identidad. Hay crisis de identidad. Me tocó. Y eso incluso, pues muchos ante ciertas situaciones difíciles, me tocó, la tenemos. Pero no reconocen su identidad en ese caso. Entonces, por ejemplo, es una tentación en muchos, a nivel, por ejemplo, de renovación, si no conocen la propia renovación. ¿Cierto? Entonces, no, pues, están ahí por estar. Y entonces no valoran su ser, su quehacer, no conocen los objetivos de la renovación. Y lo podríamos decir así también mismo en la misma línea de la iglesia. El Papa nos deja ver otra tentación ahí mismo a partir de cierta vivencia. Y eso es muy carismático. Lo que dice el Papa, al mismo tiempo la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás. Entonces, aleluya, gloria a Dios, gori, gori, pum, 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 voy a decir, el momento lindito, vienen las manos lentas, ay, vamos al concierto, qué lindo vamos a estar, qué bonito, ay, ay, ay. Pero después de eso, ¿qué? Alimenta después, bueno, yo viví concierto con este, concierto con el otro, concierto con la otra, pero ¿qué? Me llevó luego me comprometí a hacer algo, a llevar algo, me comprometí a llevar esa pasión de evangelizadora. No, solamente es, voy yo a contentarme, voy yo a pasar eso. O como le pasa a mucho grupo de oración.
Y eso pasa mucho con las señoras también, ¿cierto? Porque van es a que las consuelen, a que las entiendan, a que las escuchen, a que las oigan, a que las tengan en cuenta. Pero no más, ¿cierto? Entonces se confunde la vida y llegan a decir, no, pero es que yo voy al grupo de oración, yo no falto al grupo de oración. Pero no se comprometen más. Entonces, están dejando la vida espiritual solamente en asistir al grupo de oración, o al concierto, o al coso especial, o a la misa carismática, o a la misa tatarantantanta, solamente es cierto, pero sin mata, sin dar. Por eso entonces el Papa va a decir que hay una cosa muy fuerte, y el Papa lo dice de un modo que a mí me asusta, ¿no? Aunque oren, hay individualismo, crisis de identidad y pérdida de fervor. Me hace pensar en el centro carismático de cierta ciudad, de la que están habidos jóvenes ahí. En este instante, con la caída del fervor, entonces ya no le han hecho un cambio más al centro carismático o casa de oración o la sede. Y ya saben de quién estoy hablando. Y quedaron con las mismas 8 columnas en gris y las mismas vidrieras, y sin mucho compraron en la casita vecina, pero no le han hecho más. Y a la asamblea, ¿cuántos van? La culpa se la echamos a ese padre nuevo que no hizo nada. La culpa la echamos a... ya saben, ¿cierto? Bueno, pasemos a siguiente tentación. Ahí ponemos dos, ¿cierto? Y traté de ponerles como un titulito, pero tal vez me... Ay, ya alguien se sintió identificado. Bueno, entonces, relativismo práctico, ¿cierto? Pero ¿a partir de qué? Yo no debía haber puesto relativismo práctico, sino, ¿cierto? Complejo de inferioridad. Y esto lo veía, ahí me fallé yo, porque son dos cosas, ¿cierto? Hace poco me decía alguien caminando por ahí, ay padre, pero mire la comunidad tal como está llena, y mire los vecinos de atrás, todo lo que hacen allá. Pues claro, es que como ellos tienen emisora, es que claro, como ellos tienen al padre tal, pero no son un complejo de inferioridad. Y entonces estaba en otra ciudad, y entonces me hablaban, pero mire esos allá a las 6 de la tarde, el sábado, están llenos de jóvenes y todo eso, esos hermanos, yo me acuerdo que como cuál denominación es, no sé si era la de la Piraquive o la de Silva, no sé quién sería, pero esa gente en esa calle ahí, ya Oscar que vive en Bogotá sabe qué territorio puede ser, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo te creen? En cambio nosotros católicos, no. Y por ese complejo de inferioridad, ¿cuántos agentes pastorales han dejado renovación? ¿Y cuánto, por ejemplo, ante el avance del cine, del servicio integral de una evangelización, o el sistema integral, o ante el avance de lazos de amor mariano, cuántos carismáticos han agarrado un complejo de inferioridad? ¿Cierto? En el otro caso es, pues, como yo vivo tan bueno, entonces vivo como si los demás no existieran. Primero yo. Mientras yo esté contento, está bien, ¿cierto? Mientras yo esté sano, está bien. Mientras a mí nadie me dañe la vida, está bien. Entonces, me sueño, me quedo trabajando, ¿cierto? Me hago las casitas, mis cosas, rezo bonito y, ¿para qué voy allá? Yo no tengo nada que ir allá. ¿Cierto? Mientras yo estoy bien, no me tengo que enredar con nada de eso. Otra tentación, ¿cierto? En cuanto al escapismo, vamos a ver varias veces la palabra escapismo, porque al Papa como que le gusta mucho. Entonces, pero va con el lado de ese numeral 79, ¿cierto? Porque les da miedo que les inviten a realizar alguna tarea apostólica. Y entonces buscan escapar de cualquier compromiso. ¿Se acuerdan? Entonces cuando el padre en la parroquia comienza a decir, busco personas para tal cosa, busco personas para tal otra. O cuando comienza, miren, por ejemplo, ahora no, por ejemplo, pero yo me recuerdo para organizar el congreso, el CONALJO, para ver quién quiere el CONALJO.
Hubo una época en que estaba como que, no, ese compromiso, no, eso no me toca. Para organizar el encar, a ver a quién le tiraban el encar, a quién se lo encartaban, ¿cierto? Yo lo digo, por ejemplo, en la asamblea, y así también, si lo hablo a nivel nacional, pensemos también a nivel de muchas cosas, a nivel de una diócesis, a quién le tiramos, a quién le tiramos la carguita, a quién se la montamos, porque nosotros no. ¿Sí? ¿A quién le echamos la tarea? Entonces, no, conmigo no, nosotros no. Y entonces sacamos un montón de excusas, que tengo que trabajar en tal parte, es que nosotros vivimos más lejos, de una cosa y la otra. Bueno, eso de escapismos. Pasemos a otro poquito más, tentaciones de agentes pastorales. Ahí les coloco tres, ¿cierto? Miren que las seis, la pesimismo, va mucho de la mano de la otra dos, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que yo a veces escribo mal las cosas. El Papa en el numeral 82 nos está diciendo también el activismo. Yo quise, y desde ya recuerden los que puedan buscarse el libro Las tentaciones de los líderes del padre Benigno Juanes. Ojalá lo puedan conseguir. Yo no sé si todavía las librerías del Minuto de Dios lo tienen, pero es un buen libro para que ustedes lo puedan también tener. Es lo que el Papa está diciendo ahí. Va muy en consonancia con lo que el Padre Benigno lo enseñó en ese libro. Y ojalá ustedes lo puedan leer en algún momento. ¿Sí? Creo que sí creo que que se puede bajar. Ahí. Muy bien, Erika, muy bien, gracias. Esta muchacha es rápida, es que ella sí sabe de las cosas, en cambio yo soy muy lento. ¿Eh? Pues vamos entonces. Una tentación, el activismo, ¿cierto? Una tentación, el activismo. Hacer un montón de cosas solamente para poder decir eso. Y cuidadito, Santiago, que ustedes pueden caer en eso, ¿cierto? Cuidadito todos. Ay, es que estamos... A ver, se sientan a orarlo, se sientan también para descansar un poco, aunque yo a veces les critico las descansadas, ¿cierto? Pero bueno, se sientan a descansar, se sientan a reflexionar las cosas. Y entonces a veces vivimos estresados, fatigados, porque hicimos las actividades sin motivaciones adecuadas. Recordemos que lo hemos hablado ya en otras veces, lo que llamamos el triple salto mortal. Triple salto mortal. Erika, apúntelo. Ya lo han escuchado de mí, y Oscar lo sabe, ¿cierto? El triple salto mortal nos lleva al activismo y a la fatiga, al estrés. ¿En qué consiste el triple salto mortal? De la cama al baño y del baño al desayuno y del desayuno al trabajo, sin oración. Iniciar el día sin oración. De la cama al baño, del baño al desayuno y del desayuno al trabajo o al estudio. No hubo oración. Y eso es lo que más fatiga, enferma a mucho cura. Dedicado a trabajar en muchas cosas que a la universidad, porque es profesor en la universidad, porque es profesor en el colegio, porque se dirige tal cosa, porque dirige tal otra, y no comienza el día con oración. Y después celebra una misa a las 6 de la tarde, ya todo fundido por pasar, y hasta comienza y mira, pero para las mismas cuatro viejitas, ¿para qué? Por, vivir un activismo. El Papa, dentro de su estilo, nos da otra más y habla de la psicología de tumba, que lo podemos también traducir como ¿qué? Apego al pasado. Apego al pasado. Y entonces, ay, es que antes era más bueno. Ay, los de Ibagué, ay, cuando estaba el padre tal, era tan lindo. Los de Tuluá, ay, cuando estaba el padre tal, ay, era tan lindo. Era que venía tanta gente. Y entonces nos quedamos como momias de museo, recordando pasado, pegados del pasado, ¿cierto? Y entonces nos desilusionamos con lo que hay, nos desilusionamos con la iglesia, nos desilusionamos con tantas cosas, ¿cierto? Bien, momias de museo, no momias del pasado, siempre recordando el pasado. Y de ahí salen, ¿se acuerdan que por eso es que sale de ahí esa palabra que ustedes, algunos de ustedes me han dicho cuando yo he trabajado con ustedes? Que uno dice, vamos a hacer tal cosa. No, porque siempre ha sido así, ¿cierto? Siempre ha sido así. O la palabra que yo les digo tanto de las, ¿cierto? Ah, la voy a poner en mayúscula. La voy a poner en mayúscula.
¿Recuerdan? Ahorita ya no son 3M, sino 5Ms. 3Ms. Los mismos, complételo, con las mismas y en las mismas, ¿cierto? Los mismos, con las mismas y en las mismas, o momias de museo, ¿cierto? Erika, no me lo apuntó, ¿no? Vela pues. Ah, eso sí. Y momias de museo ya son 5Ms, no, fregados, quedamos, ¿cierto? Pero es que nos apegamos, y como el Papa lo dice muy duro, apegados a una tristeza dulzona, allá. Y recuerda, entonces nos quedamos los mismos allá en la sede, y venimos al grupo y decimos, ay, cómo era de bonito antes, tanta gente venía, ay, cómo era bonito antes el ministerio de danza, cómo estábamos de bonito. Momia de museo, ¿cierto? Y 3Ms. La otra tentación que podemos caer es el pesimismo. Va muy mano de lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Ya para qué más. Y el Papa habla de profetas de calamidades. Uy, ¿cierto? Siempre buscando fin de los tiempos. Los profetas, ese pesimismo como también se puede llamar apocalíptico, ¿cierto? Apocalipsmo, apocalipsismo, yo no sé cómo decir, ¿cierto? Esos profetas de apocalipsis, profetas de catástrofe. Ese término profetas de catástrofe, que el Papa lo utilizamos nosotros también muchas veces, hace 30 y pico de años, porque, el que siempre venía, no, es que eso no va a salir nada bueno, no, es que con los muchachos no va a salir nada bueno, es que cuando se hacen las cosas, no, eso no va a salir nada bueno. Siempre profeta de catástrofe, profeta de calamidades. Siempre viendo, porque tienen que, recuerden, de los pensamientos que nos quitan la paz, los pensamientos que nos quitan la alegría, porque entonces son pensamientos pesimistas. Y entonces se da una actitud ya es un derrotismo, ¿no? Lleva a un derrotismo de la persona. Y pesimistas, el Papa utiliza un término muy horrible, ¿no? Pesimistas quejosos con cara de vinagre. A eso nos lleva. Esa es la expresión de ese tipo de personas. Vivir con cara de vinagre. Bueno, eso no le pasa a ustedes. Yo les he visto la cara de muchos de ustedes y tienen una cara de gozo, de entusiasmo. Pasemos a otros más. He sacado 10 tentaciones. Entonces vamos a ver. Vamos a mirar otras 4. Aquí viene una más. Esta es muy fuerte. Ante la desertificación espiritual que tenemos, entonces queremos irnos a hacer las cosas a escondidas. Vivir las como escondido de todos. Yo puse, subrayé desertificación espiritual y es ante la desertificación espiritual, donde entonces ya se cuestiona la fe, se cuestiona lo que somos, entonces ya hay una resistencia, incluso hasta violenta. Entonces se quiere ya vivir la fe a escondidas. Esa es la tentación, fe a escondidas. Yo metí la pata escribiendo desertificación espiritual. Esa es lo que el Papa está hablando. Pero a la hora de la realidad, la cosa es querer vivir la fe a escondidas. Por el temor al que dirán, ¿cierto? ¿Se acuerdan de un personaje bíblico en el capítulo 3 de San Juan? Que vivió su fe a escondidas, aunque ya en el capítulo 19 arregla las cosas. Nicodemo vivió la fe a escondidas. Solamente se llena de valor cuando la muerte del Señor. Pero eso es un ejemplo. Y así, ¿cuántos católicos hay? ¿O cuántos servidores tienen esa tentación ya? No, digamos a escondidas. Es que no puedo demostrar que soy carismático en la parroquia, porque me la montan encima. Es que no puedo mostrar que estoy yendo al grupo a tal parte porque me la montan. Feo escondidas. De ahí entonces vienen otras cosas más que el Papa nos lleva a buscar escapar, ¿cierto? Si estando allá nosotros comoditos, nuestro grupito que hace cositas lindas, pero no más. Y recuerden que además a una privacidad cómoda. Este segundo párrafo yo lo llamaría, recuerden que lo titulamos ya una vez, el complejo de Peter Pan o complejo de isla de fantasía. ¿Sí? Complejo de isla de fantasía, esa tentación. Busco en mi Peter Pan que me tenga en la isla del nunca jamás, bien chévere, bien bonita, ¿cierto? Donde entonces Jesús no haya sufrimiento, no haya dolor. Vamos a decir, pare de sufrir, ¿cierto?
Y entonces, esto lo he visto yo en Medellín. Algunos que quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, o las personas que quieren relaciones interpersonales solamente a través del Internet, por aparatos certificados, por pantallas y semas. Pero no, entonces ya nos volvemos tan técnicos. Pero eso lleva al aislamiento. Bueno, pasamos a otra más. La siguiente la conocen ustedes ya, la vimos con Elías. O niña, sí nos saltamos, o fue que yo me comí una, bueno, queda en la anterior. Devuélvete un instantito, por favor. Perdóname, devuélvete. Creo que sí cometí el problema porque no puse la 8. La 8 tiene que ver con ese término, con ese número 88, entonces no puse el número 8. Entonces era 7, 8, 8. Llamémoslo encuevamiento. 8, encuevamiento. El encuevamiento o isla de fantasía, que tiene que ver con el numeral 88 y 89. Muy bien, entonces pásate a la siguiente entonces. Entonces yo que no le puse el numerito 8. Así soy yo. Siguiente diapositiva. Sí. No, estas dos últimas. Protagonismo evangélico. Oscar, ya recuerdas a alguien, ¿cierto? Y la polémica hecha en el Facebook por el tarimatismo, ¿no? Los hijos de la tarima. Les fascina dar, lamparear y contar, yo estoy aquí, yo estoy allá, la foto predicando aquí, la foto predicando allá, me tanta gente, voy para tal lado, voy para tal otro, ¿cierto? Eso el Papa lo llama mundanidad espiritual, o lo llamamos protagonismo evangélico o tarimatismo, ¿cierto? Me fascina eso. Mostrando. Y entonces, a la hora de la realidad, ¿qué está expresando eso? ¿Amor a la iglesia o amor a sí mismo? Es bueno que pudiésemos ver sus expresiones en el numeral 95. Lo voy a decírselos, si les vamos, en el numeral 95 de Evangelii Gaudium están unas expresiones. Voy a leérselas. Son 4 y después hay una última más, el numeral 95. Bueno, expresión. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, pero no hay verdaderamente búsqueda de evangelio. Hay unos que se vuelven rubricistas de liturgia para que se vea bien bonita, bien especial. A la hora de la realidad no están sino queriendo hacer pasarela. Y esto, ténganlo mucho cuidado, algunos ministerios de la danza que hacen pasarela. Con la excusa de estar muy liturgistas y con la excusa de estar siguiendo lo que dicen el Antiguo Testamento sobre los de ministros. Y entonces se visten casi como otro sacerdote. O se visten con unos ropajes que uno dice, ay, 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 Dios mío, comenzó la pasarela, ¿cierto? Bueno, una segunda expresión la tiene el Papa. En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. Nosotros que hicimos esto, nosotros que estamos teniendo una casa para tal tipo de personas, nosotros tenemos un servicio especial de comida en tal cosa, nosotros atendemos y cuidamos a los niños. Eso es puro tarimatismo, protagonismo evangélico, ¿cierto? Una fascinación por mostrar logros, por mostrar conquistas. Allí no hay sino vanagloria. Una tercera expresión que la dice el Papa también puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. ¿Sí? Entonces, es que yo estoy en muchas cosas, muchas veces, ¿cierto? A veces somos los sacerdotes los que estamos metidos en toda una farándula social, ¿cierto? No estoy hablando de los que están poniendo constantemente, estoy en tal restaurante, estoy en tal otra cosa, me fui estamos aquí, mírenos acá, toma de tal persona en el cumpleaños de tal cosa y tal cosa. No le está cayendo a alguien, pero no importa, ya se fue. Bueno, luego viene una cuarta expresión. Se despliega un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas,
planificaciones y evaluaciones. Eso lo ve uno mucho en muchos planes muy organizados, muchos esquemas especiales. Va muy parecido a lo que a la segunda expresión de la fascinación por mostrar conquistas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cargados de estadísticas en nuestro funcionalismo empresarial. Y el Papa llega a decir, ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute de una autocomplacencia egocéntrica. Egocentrismo, lo dice. Y entonces el Papa va a pasar en el numeral 96 va a hablar de otra cosa más. Se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejército. Y entonces nos mantenemos como en un sentido de yo soy mucho, ¿cierto? Un triunfalismo. Se manifiesta en un triunfalismo. Y la décima ¿cómo es? Tentación, la vemos ahí, ¿cierto? Entonces, mira, es un arribismo, un sentimiento de superioridad sobre los demás, descalificando al otro. Y entonces ya hay carismáticos de élite y carismáticos de la guacherna, ¿no? Carismáticos de playa baja, ¿cierto? Entonces los que sí somos la comunidad, esta es la comunidad que sí tenemos hasta aire acondicionado, mientras esos otros de allí, no, nosotros tenemos, nuestra comunidad tiene una sede en tal barrio, muy fina y todas cosas, y tenemos todo esto, pero aquellos otros pobretones, entonces descalificando a los demás. ¿Sí? Nuestra comunidad tiene esto y esto, pero aquellas están quebradas. Entonces descalificando al otro. Y fuera de eso, entonces, también el que los cuestione ya no sirve para venir acá. Entonces, si el padrecito que está hablándoles llegó a esa comunidad y les hablaba a durito, entonces ya no lo volvemos a invitar porque nos cuestionó las cosas, ¿cierto? Bueno, yo me acuerdo de una situación que me tocó vivir con un grupo de oración en una arquidiócesis de Estados Unidos, cuando me invitó el señor del grupo llamaba Las Ovejas del Buen Pastor, y el señor me dijo, es que quiero que usted hable de esto, y yo dije, no, lo siento mucho, usted no me va a comprar a mí la palabra, yo voy a hablar de lo que voy a hablar, y si le cae a usted, le cae a usted. Lo cierto es que terminamos la cosa, el señor se fue antecitos, me dejó el sobrecito con un secretario, y todos los grandes señores se fueron. Y me dejaron solo, incluso yo ni siquiera conocía más de la ciudad, esperando a ver, me dejaron ahí en la puerta del salón de reunión, cuando ya me fui. Y me tocó quedarme callado. Nadie más. Y después no me volvieron a invitar. Bueno, así pasa siempre. Así pasa muchas veces, no siempre. Pasamos ya a la siguiente diapositiva con la cual vamos terminando. No nos podemos quedar en esa chilladera, ¿cierto? Entonces, hay una tarea. Salgamos de la cueva para que tengamos la alegría, ¿cierto? Entonces, hay un reto. Superemos estas cosas. Superemos las tentaciones. Superemos la sospecha, la desconfianza, ¿cierto? Hay otra tarea. Mostremos las soluciones. La solución no está en escapar. La solución está en apersonarnos más. Esto que dice el Papa, recuerden que ya lo habíamos visto en otro numeral, que se lo voy a leer o a recordar, ¿cierto? Que es el numeral 10. Ahí que el Papa lo está tomando a partir de la documento de Aparecida, cuando el Papa dice, la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Documento de Aparecida, numeral 360. A ver, apunte, ¿cierto? El desafío está ahí en eso. Es salir de la cueva, salga, no se quede aislado, no se quede en la comodidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? El Papa dice, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Esos son los que disfrutan, no el que se esconde, no el que se enrede, a salir de la cueva, hacia adelante, ir hacia adelante. Porque los que disfrutan la vida son los que dejan las seguridades. Muy bien. Eso está en el Evangelii Gaudium
numeral 10, o también documento de Aparecida, numeral 360. Podemos pasar. En resumen, ¿qué pasa cuando para salir de la cueva? Pues recordar que hay una fuente de vida, una fuente de gozo, que es el amor de Cristo. ¡Wow! Se me pasó ese Cristo con C minúscula, era C mayúscula. Siempre me salí metiendo la pata ahí. Era que estaba confesando a una persona mientras tanto. Bueno, está bien. Y entonces el Papa nos invita a eso. Y nos invita a un reto. Vivamos comunidades. La forma como nos relacionemos con los demás nos va a hacer más grandes. Nos ayuda a salir de la cueva. Nos ayuda a no huir, ¿no? La comunidad nos da fuerza, nos da vigor, nos da aliento. Bueno, ya Fernandita es la que tiene las... bueno, puede ponerlo así en grande o lo puede hacer solamente en mayúscula, ¿cierto? Muy bien, sí. Bueno, ella lo arreglará después. Bueno, y después se los pasará bien puestecito. Hay dos cositas para arreglar ahí, ¿cierto? Para que tengamos muy en cuenta. Entonces es eso, la riqueza de la comunidad para nosotros. Esto nos lleva también a una cosa, y ya con eso vamos a terminar. Solamente lo voy a anunciar, pero cada uno lo va a tener en cuenta. Para salir de la cueva, para tener la alegría en la crisis, tengo que defender 7 tesoros. Entonces la fuente de la alegría va a estar en Cristo. Si usted lo va a poner por otro lado, no. Y la comunidad que está alentándole a usted. No se salga de la comunidad, no se aísle, no escape. Cuando Elías se escapa, Dios lo manda y le va a dar un compañero, Eliseo. Le va a dar fuerza con otros. Cuando Pedro tiene la crisis, recuerde dónde estuvo el sostén de Pedro hasta que Jesús lo toca, la comunidad. Allá, amargadito, tristecito, pero con la comunidad. Pero en cambio, recuerden a los 2 discípulos de Maús que en la crisis dejan la comunidad. Y que Jesús les hace volver a ver que en Cristo vuelve la alegría para ellos. Y al volver a la comunidad hay la alegría. Recuerden la crisis de Tomás, que la veíamos un poquito el domingo pasado. Si no estaba con la comunidad, yo no creo. Tenía crisis, él siguió con la crisis de la muerte de Jesús. Hasta que a los 8 días, gracias a una comunidad que le alentó, que le acompañó, él vuelve a la alegría porque encuentra que Cristo es él, porque reconoce a Cristo resucitado. Por eso hay que salir de la cueva, hay que comprometerse, hay que beber de la fuente del amor que es Cristo y hay que vivir la comunidad. Pero también hay que cuidar unos tesoros. Pasemos allí, al siguiente numeral. Bueno, ahí ya está ahí lo que habíamos hablado, ¿cierto? Y pueden ustedes, perdón, pásate, devuélvete por favor. Devuélvete. Ahí les doy 2 textos muy bellos. No lo completé. Ustedes lo deben completar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren todo lo que hay de bueno, de noble, de perfecto, y la paz de Dios habitará en ustedes. Filipenses 4, 8. Realmente coloqué Filipenses 4 para que ustedes hagan una mejor lectura. Y Romanos 8, ojalá completo, pero también pueden tener en cuenta versículo 34 al 35 o versículo 28, 34 al 35. ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? La tribulación, la pena, el dolor, el hambre. No, en todo vencemos gracias al poder de Cristo que primero nos amó. Afianzarse en Cristo. Romanos 8, 34, 35, 36 más o menos. Bien, para salir de la cueva, para salir de ese escapismo, para salir de la tristeza, para vivir la alegría, afianzándonos en Cristo. Filipenses 4.8, Romanos 8.34, 36. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y hay unos tesoros que debemos cuidar. El Papa, en esos numerales del Evangelii Gaudium, termina con unas expresiones bellísimas. Después de ver las tentaciones, el Papa entonces dice que no nos dejemos robar. No nos dejemos robar. A cada una de esas cosas, el Papa dice, no se las dejen robar.
Lo cual quiere decir, son unos tesoros que tú tienes que mantener vigilando para que no pierdas la alegría. Cuida el entusiasmo misionero, es un tesoro. Y miren bien cómo el numeral 80 y el numeral 109 son parecidos. Entusiasmo y fuerza. El uno es motivación, el último es poder, fuerza. El Papa nos habla de no nos dejemos robar la alegría. Hay personas con su mentalidad negativa, pesimista, que nos quisieran robar la alegría. Nosotros no nos la podemos dejar robar. Y ustedes como muchachos, ustedes son alegres. No se dejen robar porque la gente le criticó. No se dejen robar la alegría porque no les quisieron prestar los instrumentos musicales en la sede, porque ustedes... No se dejen robar la alegría porque no los invitaron a hacer un evento a ustedes. O no se dejen de robar la alegría porque dijeron ustedes no sirven para nada. Solamente sirven para exigir. No. Manténganse en el entusiasmo por sobre las críticas que hay. El otro término que para saber tener en cuenta es la esperanza. No se deje robar la esperanza. Hay algo en el futuro, hay una posibilidad en el futuro. Más allá del desierto hay verde, hay oasis, hay algo bonito. No se dejen robar la comunidad. Mire que la comunidad está ahí puesta como el centro. Si se dan bien cuenta, el Papa en ese sentido es muy astuto. El centro de la comunidad. No se puede entender un discípulo que no vive comunidad. La comunidad es un apoyo y una fuerza. No se dejen robar la buena nueva o el evangelio. Numeral 97. Todas esas no se dejen robar, los encuentran en el último renglón de ese numeral. El evangelio. No se dejen robar el evangelio. Porque lo tienen, porque el evangelio es buena nueva, buena noticia. Recuerden cómo Jesús en la sinagoga de Nazaret está diciéndolo en un término muy concreto, muy seguro. Y así como hablamos de comunidad, la fraternidad, el amor fraterno, la amistad, no se la dejen robar. Eso es bello. Vívanlo. Y por eso mismo, cuídenlo. Miren que incluso recuerden algunos de ustedes que cuando los he visitado en las comunidades, cómo les he reclamado la capacidad de la acogida. Recuerden que lo más evangelizador es el amor entre ustedes, ¿cierto? Lo más evangelizador. Miren cuánto se aman. La gente cómo iba a la comunidad de los discípulos, porque veían que ellos se amaban, porque había fraternidad. Recuerden, cuando ustedes comienzan el grupo, lo primero que le estén mostrando a la gente no es unos banditos por allá, cada uno con su amiguita y su amiguito, sino la acogida. Y la acogida con una relación de acompañar, de estar con el otro. Y lo último, no dejen robar la fuerza misionera. Miren muy bien que esos son los tesoros. Después vamos en la siguiente reunión conmigo, ya lo vamos a aplicar, es la alegría del Espíritu Santo. Bueno, ahí ya entonces es la última cosa para pensar y compartir. Las tentaciones del servidor de la renovación, dentro de lo que hemos visto, cuáles ustedes ven, identifica en tu comunidad otros momentos de crisis y tentaciones que se están dando y responde. Ahí me alargué mucho con tanto comentario que hice, pero creo que hemos sacado jugo a este tema bastante. Piensa y comparte. Tentaciones hoy, momentos de crisis en tu comunidad y la alegría que podemos mantener en la crisis. No todo está perdido, todo es bello en el Señor Jesús, ¿cierto? Bueno, creo que muchachos, ustedes pueden ahí ya poner ¿cómo es? Sus aportes o sus evaluaciones, cómo se ven, qué les sienten que les quedó faltando, y así entonces podemos trabajar bien en estas cosas. Bien, o sea que vámonos juntos cargando la cruz hacia adelante, ¿cierto? Vamos, hay un camino para hacer, hay una posibilidad de tener. No sabe cuánto me sirve. Muy bien, gracias Olguita, muy bien. Lady ya apunta algo especial, la desintegración es una de las crisis, la falta de tolerancia. Ay, Danielito, sí. Sí, esta parte incluso, Daniel, la vamos a trabajar. Yo creo que en 2 meses trabajaremos la alegría de acompañar.
de cómo debemos ser acompañantes. Pero por lo menos el próximo mes o la próxima jornada, que estaremos casi antes del Pentecostés, hablaremos de evangelizar con el Espíritu, que es el quinto capítulo de la Evangelii Gaudium, para estar en consonancia con el Pentecostés, ¿cierto? Bueno, muchas gracias a todos ustedes que tuvieron hoy esa participación, que la hicieron muy bien. Bueno, Betty ya está colocando nuevas cosas. Andrés no tenía cómo escribir. Bueno, Olguita ya está más interesada. Ya sabe muy bien que Erika les va apuntando los diversos links. Y entonces vamos a hacer todos juntos esa oración. Sí, para terminar. Esta oración la tomamos de la Evangelii Gaudium. Y la vamos a hacer todos porque en las crisis o en los diferentes momentos de tentación, recuerden que han salido pensamientos engañosos, pensamientos pesimistas, pensamientos rebeldes, pensamientos obsesivos que pueden habernos querido hacer tirar la toalla, ¿cierto? Y que esos pensamientos en algunos momentos nos han engañado de tal modo que no hemos hecho las cosas adecuadamente. Por ejemplo, con lo que tú estabas diciendo, Daniel, ahora, en lo cuanto a esas intolerancias y todo eso. Entonces vamos a hacerlo todos juntos. Bien, vamos, oremos. Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Y digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.